Malachi Martin. Biografía breve. Nombre completo: Malachi Brendan Martin. Nacimiento: 23 de julio de 1921. Ballylongford, Condado de Kerry, Irlanda. Fallecimiento: 27 de julio de 1999. Nueva York, Estados Unidos. Profesión: sacerdote católico jesuita, posteriormente secularizado. Exorcista, teólogo, historiador, escritor y conferencista. Educación: estudió en la Universidad de Lovaina, Bélgica, en la Universidad Hebrea de Jerusalén y en el Instituto Bíblico Pontificio en Roma. Dominaba varios idiomas, incluyendo griego, hebreo y arameo. Trayectoria eclesial y literaria. Malachi Martin fue ordenado sacerdote jesuita en 1954. Trabajó en el Vaticano como asesor del cardenal Agustín Bea, un colaborador cercano del Papa Juan XXIII, especialmente en temas relacionados con el Concilio Vaticano II. Conocía bien los entresijos del Vaticano y tuvo acceso a documentos reservados. Más adelante, dejó la Compañía de Jesús y solicitó ser exclaustrado, secularizado, aunque continuó como sacerdote bajo obediencia al Papa. Se trasladó a Nueva York, donde vivió el resto de su vida. Fue un prolífico autor de obras tanto de ficción como de no ficción. Entre sus libros más conocidos están The Jesuits, crítica profunda de la orden jesuita moderna; Hostage to the Devil, sobre casos de posesión demoníaca y exorcismos; Windswept House, novela con fuertes connotaciones de denuncia sobre infiltraciones satánicas en el Vaticano; Las claves de esta sangre, sobre la lucha geopolítica entre el Vaticano, la URSS y Occidente. Era conocido por sus opiniones críticas hacia la dirección posconciliar de la Iglesia, su defensa del Papa Juan Pablo II y sus advertencias sobre la infiltración masónica y satánica en el clero. Muerte. Malachi Martin falleció el 27 de julio de 1999, a los 78 años, en Nueva York. Según el testimonio de allegados, sufrió una misteriosa caída en su casa en junio de ese mismo año, que le causó una hemorragia intracraneal. Nunca se recuperó completamente y murió semanas después. Sospechas de asesinato. Existen teorías y sospechas no confirmadas de que su muerte no fue accidental. Algunos puntos que alimentan esas dudas. Martin declaró antes de morir que fue empujado por una fuerza maligna invisible mientras colocaba una reliquia religiosa en su habitación. Personas cercanas a él, como su amiga Annie, mencionaron que él creía que estaba siendo atacado por fuerzas oscuras a causa de lo que estaba revelando. En entrevistas finales, Malachi Martin aseguró que estaba en peligro por su conocimiento sobre el tercer secreto de Fátima, los rituales oscuros en el Vaticano y la corrupción en la jerarquía eclesial. Algunos sostienen que su libro, Windswept House, aunque presentado como novela, revelaba hechos reales codificados que podrían haber sellado su destino. Legado. Malachi Martin es hoy una figura profundamente controvertida. Para algunos fue un profeta valiente y un defensor de la verdad dentro de la Iglesia. Para otros, un disidente y conspirador. Lo cierto es que su obra sigue generando interés, especialmente entre quienes investigan los conflictos internos de la Iglesia, la espiritualidad del combate y las profecías del fin de los tiempos. Resumen detallado de Windswept House a Vatican Novel. Autor: Malachi Martin. Género: ficción política religiosa, basada en hechos reales. ¿Qué es este libro? Aunque presentado como novela, Windswept House, traducido como La casa azotada por el viento, es una obra profundamente simbólica y codificada, que describe los eventos internos y secretos del Vaticano durante el siglo XX, con un enfoque particular en la infiltración satánica y la lucha espiritual dentro de la jerarquía eclesial. Martin afirmó que el 85% del libro está basado en hechos reales, disfrazados como ficción para protegerse de represalias. Estructura de la novela.
La historia gira en torno a un grupo de personajes que representan miembros de la alta jerarquía vaticana, políticos globalistas y católicos fieles que descubren una red secreta diabólica en el seno mismo de la Iglesia. El protagonista es el padre Christian Gladstone, un joven sacerdote estadounidense con vínculos familiares profundos con el Vaticano. La entronización satánica en el Vaticano, el evento central. El corazón del libro es una escena escalofriante, descrita con detalles litúrgicos reales, que representa una ceremonia de entronización de Lucifer en la Capilla Paulina del Vaticano, realizada en la década de 1960. ¿Qué ocurrió según la novela? Fue una ceremonia coordinada simultáneamente entre el Vaticano y Carolina del Sur. Se trató de una misa negra, oficiada por clérigos y laicos infiltrados, que juraban fidelidad a Satanás. Se consagró simbólicamente el trono de Pedro a la voluntad del maligno. Participaron obispos, cardenales y laicos poderosos. Malachi Martin sugiere que este acto abrió una grieta espiritual por la cual el poder del mal se infiltró directamente en el corazón de la Iglesia. El control desde dentro. Después de esa ceremonia, empieza una cadena de consecuencias. Se promueve a obispos corruptos y modernistas a altos cargos. Se bloquea sistemáticamente el ascenso de sacerdotes fieles. Se infiltran masones, marxistas, satanistas y agentes globalistas. Se crea un ambiente de silencio, miedo y traición interna. La visión globalista. El libro revela que esta red oculta en el Vaticano trabaja en sincronía con un plan globalista, interesado en destruir la soberanía del papado, convertir la Iglesia Católica en una ONG espiritual subordinada a un nuevo orden mundial. Abandonar dogmas clave como el pecado, la salvación, la Eucaristía, el infierno. Promover una religión mundial sincrética, más bien ecologista, esotérica y políticamente correcta. El Papa cautivo. Uno de los personajes es el Papa mismo, una figura similar a Juan Pablo II, quien está atrapado, vigilado y limitado por los cardenales corruptos. Sabe lo que ocurre, sufre intensamente, pero no puede actuar sin desatar un cisma. Martin describe a este Papa como un mártir espiritual, que ora y sufre en silencio por el alma de la Iglesia, pero no logra ejercer su autoridad como debería. La lucha espiritual. Los protagonistas fieles, como el padre Christian, descubren el horror que se ha apoderado de la Iglesia. Algunos intentan resistir desde dentro, otros abandonan por miedo o desesperación. El mensaje final es que la Iglesia visible ha sido contaminada, pero la verdadera Iglesia de Cristo sigue viva en los fieles que oran, sufren y permanecen en la verdad. Reflexión final del libro. Martin nos advierte que el verdadero combate de nuestro tiempo no es político ni social, sino profundamente espiritual. El humo de Satanás entró realmente en el templo de Dios, pero la victoria final pertenece a Cristo. La fidelidad, el sufrimiento y la resistencia espiritual de los pequeños serán decisivos. Frases destacadas. La piedra angular ha sido movida, el santuario está ocupado. Y ahora, la casa de Dios se ha convertido en una guarida de demonios. Los fieles deben entender que el silencio del Papa no es complicidad, sino cautiverio. La Iglesia de Pedro está azotada por los vientos, pero no será derribada. Sin embargo, el crisol será insoportable para muchos. Elementos clave. Tema central. La infiltración satánica y globalista en el Vaticano. Elemento clave. Ceremonia realista de entronización luciferina dentro del Vaticano. Consecuencias. Corrupción doctrinal, moral y espiritual en la jerarquía. Héroes del relato, sacerdotes y laicos fieles que luchan por la verdad y la salvación. Estilo del libro. Novela con lenguaje simbólico, pero revelador. Resumen detallado de The Jesuits, The Society of Jesus and the Betrayal of the Roman Catholic Church. Autor, Malachi Martin.
Género: ensayo histórico teológico. ¿Qué es este libro? Este libro no es una novela, sino un ensayo documento que analiza profundamente la historia y transformación interna de la Compañía de Jesús, los jesuitas, una de las órdenes más influyentes de la Iglesia Católica, desde su fundación en el siglo XVI hasta su desviación ideológica y doctrinal tras el Concilio Vaticano II. Martin, ex jesuita él mismo, acusa a sectores de la orden de haber traicionado la fe católica, abrazando una agenda modernista, marxista y secularista. Contexto general. Los jesuitas, fundados por San Ignacio de Loyola en 1540, fueron durante siglos el baluarte de la ortodoxia católica, conocidos por su férrea disciplina, su formación intelectual, su defensa del papado y su compromiso misionero. Pero a partir de mediados del siglo XX, especialmente después del Concilio Vaticano II, 1962 a 1965, la Compañía cambió radicalmente de orientación. La gran traición, según Martin, muchos jesuitas comenzaron a cuestionar abiertamente el magisterio, negar la autoridad del Papa, promover teologías progresistas y heréticas, sugerir una moral sexual más inclusiva, abrazar teorías marxistas, especialmente en América Latina, con la llamada teología de la liberación. Este giro no fue un accidente, sino una estrategia ideológica deliberada, influenciada por corrientes internas que ya llevaban décadas fermentando. ¿Qué denuncia Malachi Martin? Primera, la secularización interna. Muchos jesuitas adoptaron una visión puramente sociológica de la Iglesia. Se alejaron de lo sobrenatural, de la oración, de los sacramentos. Se volvieron activistas políticos y agentes de cambio cultural. Segundo, el colapso de la obediencia. Tradicionalmente, el jesuita era un soldado del Papa, pero tras el Vaticano II, la orden se volvió abiertamente rebelde. Algunos superiores llegaron a ignorar órdenes directas del Papa. Tercera, la alianza con el marxismo. En América Latina, la teología de la liberación, influenciada por Karl Marx, fue promovida por numerosos jesuitas. Transformaron al Cristo Redentor en un Cristo revolucionario. En vez de salvar almas, promovieron la lucha de clases. Cuarta, la infiltración en universidades. Las universidades jesuitas, especialmente en EEU, se alejaron de la doctrina católica. Se promovió el relativismo moral y filosófico. Se silenció la enseñanza sobre pecado, gracia, salvación y vida eterna. Conflicto con el papado. Malachi Martin detalla cómo el Papa Juan Pablo II, al ver la deriva de los jesuitas, intervino directamente en 1981, suspendiendo al superior general, el Papa Negro, el padre Pedro Arrupe, e imponiendo un delegado personal para reformar la orden. Fue una medida drástica, que demuestra cuán profunda era la crisis. Puntos clave del libro. Tema central: la transformación radical y traición interna de la Compañía de Jesús. Tesis principal: los jesuitas abandonaron la misión sobrenatural por una agenda ideológica. Causas del declive: influencia marxista, modernismo teológico, pérdida de la fe, desobediencia. Consecuencias: confusión doctrinal, división interna, descrédito de la Iglesia. Relación con el Papa: rebelión encubierta, falta de fidelidad al vicario de Cristo. Conclusión: Malachi Martin no escribe con odio, sino con dolor. Como exmiembro de la orden, expresa su amor por lo que fue la Compañía y su horror por lo que llegó a ser. Afirma que el mayor daño a la Iglesia no vino de sus enemigos externos, sino de sus hijos internos, cuando abandonaron su vocación sobrenatural. Mensaje final: la traición más devastadora no es la de los enemigos declarados, sino la de los amigos íntimos que olvidaron su promesa y cambiaron la fe por ideología. Libros relacionados con el tercer secreto de Fátima por Malachi Martin. Primera parte. Las claves de este sangre. Aunque no es un libro dedicado exclusivamente al tercer secreto, Martin analiza profundamente este enigma dentro de su contexto global.
Según él, el secreto involucra castigos físicos y espirituales dirigidos a las naciones. El papel clave de Rusia, como eje fundamental en la realización de esos acontecimientos. Su exposición es significativa, aunque no está explícitamente indexada en el libro. 2. Fatima Priest, The Story of Father Nicholas Gruner. Este libro no trata directamente del tercer secreto, pero aborda el fenómeno de Fátima y figuras relacionadas como el P. Gruner, quien insiste en una interpretación más completa del mensaje. Tercer, otros escritos e interpretaciones. Martin incluyó elementos del tercer secreto en novelas como Windswept House, pero tampoco es un texto central ahí. No hay obra suya dedicada exclusivamente a ese tema. Entrevistas y colaboraciones. Participó en diversos programas radiales, como con Art Bell, donde reveló detalles de lo que él leyó del tercer secreto, aunque siempre sujeto a un juramento de confidencialidad, afirmando que algunas partes harían mucho daño si salieran. Perspectivas de otros. En debates en Reddit, muchos coinciden en que el mejor análisis de Martin sobre el secreto está en The Keys of This Blood y en entrevistas públicas. Por ejemplo, su versión del secreto habla sobre una tremenda pérdida de fe, un castigo mundial y un papel central de Rusia. Otros usuarios confirman que fue en ese libro donde Martin más desarrolló su interpretación. Resumen general. No existe un libro específico de Martin dedicado exclusivamente al tercer secreto de Fátima. El análisis más extenso aparece en The Keys of This Blood, que incluye reflexiones detalladas sobre el significado del secreto, especialmente su relación con Rusia, castigos espirituales y geopolítica. Otros trabajos mencionan o aluden al tema, pero de forma secundaria o simbólica. Resumen extenso de The Keys of This Blood, Malachi Martin. Preparado para convertir en audio. Este libro no es una novela, sino una obra ensayística y profundamente analítica sobre la batalla final entre tres grandes poderes mundiales: el papado, el sistema soviético comunista y el globalismo secular occidental. En medio de esta lucha, Martin inserta claves fundamentales relacionadas con el tercer secreto de Fátima, aunque sin nombrarlo abiertamente en muchos casos, para respetar el secreto que él mismo había prometido no revelar explícitamente. Tema central del libro: una guerra por el dominio mundial, donde el Papa Juan Pablo II se presenta como el defensor de una visión espiritual cristiana frente a la ideología marxista-comunista, URSS, el poder tecnocrático y secular globalista, y una tercera fuerza más oscura, la decadencia interna de la Iglesia, influenciada por poderes infiltrados. El tercer secreto y Fátima, según Martin. Aunque el libro no presenta el texto literal del tercer secreto, Martin da claves contundentes sobre su contenido. Según lo que deja entrever, el secreto se centra en 1. Una gran apostasía dentro de la Iglesia, comenzando desde la cúspide. Segunda guerra espiritual sin precedentes, donde el demonio logra influir dentro de las estructuras eclesiásticas. Tercero, un castigo para la humanidad, si ésta no se arrepiente, guerras, hambrunas, persecuciones y un posible aniquilamiento de varias naciones. Cuarto, un papel profético de Rusia, que será instrumento del castigo o de la restauración, según sea o no consagrada y convertida. 5. Un gran enfrentamiento final entre la mujer vestida de sol, la Iglesia fiel, y el dragón, las fuerzas del mal. Claves reveladoras dentro del libro. Martin afirma que el Vaticano conoce perfectamente el tercer secreto, y que muchos de sus movimientos diplomáticos durante el siglo XX, especialmente los del Papa Juan Pablo II, estaban guiados por ese conocimiento. Describe cómo el mensaje de Fátima no fue acogido completamente por muchos en la Iglesia, y cómo el encubrimiento o tergiversación del secreto ha tenido consecuencias trágicas. Hace referencia a una agenda de infiltración dentro del Vaticano, con una élite modernista y masónica que trabaja para desfigurar la fe desde dentro.
Esto se conecta con lo que luego desarrolla más explícitamente en Windswept House. Habla de una agenda de gobierno mundial, el nuevo orden mundial, que entra en colisión directa con el reino de Cristo, y cómo el Papa es una figura clave en esa batalla final. Frases clave que resumen su visión. Paráfrasis. El tercer secreto no trata tanto de guerras mundiales como de una guerra espiritual dentro del corazón mismo de la Iglesia. Rusia no era solo un actor geopolítico, era un instrumento profetizado para cumplir el plan divino, o para castigar a la humanidad. Una lucha escatológica se avecina, no solo de naciones, sino entre la fe y la apostasía, entre Cristo y el anticristo. Conclusión espiritual. Martin deja claro que el destino de la humanidad no está sellado, sino que depende de la libertad moral de los hombres, de la respuesta al llamado a la conversión y de la obediencia al mensaje de Fátima. La historia está en juego, y el mensaje revelado por la Virgen es una advertencia y una esperanza. Dios triunfará, pero no sin dolor. Habrá purificación antes de la victoria.